Sumate al cambio. Venite a la nueva Comet. Previsión, la marca que asegura su tranquilidad. Seguridad y respaldo cuando más se necesitan. Previsión, cobertura integral de servicio fúnebre. Hay una sola Previsión. Afíliese por el 0800 81 60 y súmese a la mayoría. Para vivir una tarde de fútbol a toda emoción. Toda la actualidad futbolística de nuestro país, de lunes a viernes, de 19 a 20 horas, en Fútbol 1130. Eduardo Guti Gutiérrez, junto a un gran equipo, te brindan información, debate y entretenimiento. Fútbol 1130, por Radio Nacional, llegando a todo el país y el mundo. Fútbol 1130, hoy la hinchada alienta. Sale mi cuadro y se escucha mi voz, el grito que viene del corazón. La 30, fiel a su historia y sus raíces, puso a todo el dial uruguayo bajo la lupa. De lunes a viernes, de 7 a 10. Bajo la lupa. Un periodístico sin mordazas. Este año tuvimos oportunidad de repensar muchas cosas. Nos dimos cuenta que si alguien querido necesita estar acompañado, Acompaña es la respuesta. Porque Acompaña es el único servicio integrado por enfermeros titulados capaces de cuidar el bienestar de nuestro ser querido e incluso llevar adelante un informe técnico diario. Acompaña. Enfermeros que te cuidan. 0800-8939. Libertas, una organización por la libertad, la república y la democracia, por una formación de ciudadanía en democracia. www.libertas.uy. ¿En dónde estamos? Y por Facebook, es en donde estamos. Estamos con Maxi Pérez, con esfuerzos enormes a nivel técnico. Un crack, Maxi, merece no un paquete de bizcocho, 2 paquetes mañana por lo menos. Y bueno, saludamos al doctor Rubén Flores Dorquevicius, también al doctor Álvaro Ronco, ya está con nosotros, haremos con él los últimos 15 minutos. Quiero entrar rápidamente en este tema que es lo que yo titulo Occidente en jaque. Hay una nueva guerra fría entre el socialismo y la democracia liberal. Una guerra fría que lamentablemente muchos no se están dando cuenta. Y muchos no se dan cuenta porque ellos lograron el propósito de la hegemonía cultural, que básicamente, según las prerrogativas o las premisas que manejó Antonio Gramsci, y que la recoge luego un ejército de intelectuales del llamado marxismo crítico, que luego se pasa a acuñar como neomarxismo. ¿Por qué? Porque cuando cae la Unión Soviética dice, bueno, el marxismo fracasó, se terminó todo, eso decía Fukuyama en un libro que se llamaba El fin de la historia, y no, adolece de una inocencia garrafal. Además, ¿quién le dijo a Fukuyama que se pueda la historia interpretarla desde el punto de vista determinista y lineal? No hay nada lineal en la historia y determinista. Es fluctuante, es dinámica, es sorpresiva, es impensada. Y dentro de ese panorama, dentro de ese, digamos, andarivel de lo impensado, hubo un ejército de intelectuales que se los podría hasta aplaudir por el esfuerzo socialista que han hecho entre todos de construir una nueva teoría marxista. Y hablo, por ejemplo, de personalidades como Michel Foucault, Herbert Marcuse, Derrida, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, que si bien no directamente pregonaron la hegemonía, sí la van abordando desde el punto de vista de su teoría filosófica. Pero así otros, y bueno, Stanley, Judith Butler, digamos que todo un ejército de universitarios. Cuando hablamos de esta gente estamos hablando de docentes universitarios, estamos hablando de doctores en filosofía, en ciencias sociales, doctores en filología, en lingüística, y no en vano viene un proceso de cooptación de temas y de comunidades para instaurar esa nueva revolución o ese neomarxismo que va por lo cultural, por establecer lo que decía Gramsci, una hegemonía cultural. Gramsci planteaba que se tenían que unir los trabajadores, los proletarios, con los campesinos, cosa que nunca había logrado la Europa de aquel entonces. No tenían conciencia de clases según las bases inventadas por Marx, las clases campesinas. El campesino propende a ser más nacionalista, lo vemos en nuestro país,
la población rural de nuestro país tiende a ser mucho más nacionalista y no es tan permeable al discurso urbanístico de un marxismo dialéctico y de clase trabajadora. El hombre de campo te va a decir, mira, a mí háblame de trabajar y ser eficiente y te deja de embromar. Y eso pasó en Europa. Entonces Gramsci empezó a implementar un modelo de ¿qué? De relato que induzca, que estimule y que seduzca. Es el típico ejercicio de la retórica. El padre de la retórica fue Cicerón. A partir de Cicerón surgieron todos los modelos de los grandes retóricos que instauraron prácticamente la cultura del Imperio Romano. Hablamos de Petrarca, hablamos de Suetonio, hablamos de Virgilio, el gran escritor, por ejemplo, y tantos otros. ¿Qué es la retórica? La retórica es el arte de transmitir pensamiento, es el arte que concibe que hay un sujeto que emite y un sujeto que recibe. El que recibe puede ser una comunidad, puede ser una población, y quien emite ese pensamiento tiene que articularlo en un relato, tiene que hacer un enunciado, y transmite el pensamiento, lo que piensa de la realidad. Ahora, si ese relato es muy bien articulado y tiene la potestad de seducir, haciéndoles creer que es la verdad, ese retórico ganó, triunfó. Todo eso está, por ejemplo, en los diálogos de Fedón. Eso lo explica Platón. No hay nada nuevo, ¿viste?, bajo el sol. Pero hay muchos fenómenos nuevos que apelan a las viejas fórmulas que nutren la inteligencia humana. Entonces aparece ese ejército de universitarios que van a cooptar las universidades de los Estados Unidos, básicamente la Universidad de Chicago, también la de Boston, y también las universidades que integran lo que hoy es el mundo LGBTQ en California. Esta gente plantea que hay un sujeto que es revolucionario y que tiene que desmontar al sistema capitalista de propiedad privada. Pero no van a enfatizar en ese tema, porque cayó la Unión Soviética. Es de mala praxis universitaria y te quita hasta categoría, entre comillas, seguir hablando de la vieja doctrina de la dictadura del proletariado, la lucha de clases, sino que van por otro lado. Van por el lado de... ¿Ustedes saben que el sexo se puede elegir, la orientación sexual? Que puede haber una identidad de género. Por ejemplo, ¿saben que el conocimiento es una construcción individual a través de la percepción? Y que se puede decodificar lo que te dan como verdad porque es un resultado cultural, lo podés decodificar, es decir, lo podés desarticular y codificar a tu manera. Eso empezó a decir esta gente. Y a través de esas prédicas, que tienen que ver con la ideología de género, tienen que ver con lenguaje inclusivo, empezaron a ver que habían minorías en el mundo que hacían el ejercicio de reivindicación de sus derechos en el lícito juego democrático dentro de los estados. Minorías que reclamaban sus derechos, por ejemplo, minorías indígenas en América Latina, minorías étnicas en los Estados Unidos o etnias violentadas, mujeres que también con muchísima legitimidad reclaman derechos. ¿Pero qué dijo esta gente? Vamos a convencerlos que pueden ser un sujeto revolucionario y que va a haber un movimiento que los va a cobijar y realmente va a ser fuerte este tipo de reclamos porque los va a cohesionar en una columna, los va a encolumnar en una columna revolucionaria de un nuevo marxismo que tiene que desmontar el diabólico capitalismo de las oligarquías nacionales y la propiedad privada. Entonces, podemos decir que quizá tengamos que plantearnos que hay 3 años claves para entender que la guerra ideológica entre la democracia liberal y el socialismo marxista nunca terminó. Y que en estos tiempos de globalización y revolución tecnológica digital, informática, como hablamos hace un ratito con el doctor Rubén Flores Dahlkevicius, y también de las ciencias biológicas, no olvidemos la manipulación del ADN, el descubrimiento del genoma humano, y bueno, todo eso, ¿sabes cómo sirve? Lo metemos todo en la bolsa y hoy tenemos hasta incluso estados que están presupuestando políticas sanitarias de hormonización de las personas. Imagínate la guita que hay detrás de todo eso y las condicionantes que, por ejemplo, organismos internacionales y globalistas del mundo le plantean a gobiernos para que puedan tener o recibir préstamos de organismos
bilaterales o multilaterales, si vos me aplicás esta política de género, la instalás en tu país, me aplicás esto, el lenguaje inclusivo, lo que fuere, y si me aplicás de que es lícito y legal el aborto por la sola voluntad de la mujer, y si me aplicás legalmente que se pueden establecer institutos de humanización de las personas, entonces yo te doy este dinero. Si no, no te lo doy. Qué lejos de la libertad, ¿eh? Qué lejos de la libertad. ¿Y en dónde está entonces el libre arbitrio, el libre albedrío, perdón? La libertad de decisión. La libertad de decisión a través de la autonomía de los pueblos, ¿no? Bueno, todo esto está planteando esta hegemonía. Que si esto sigue así como así, del liberalismo, de esa república tan querida por muchos de nosotros, sobre todo los veteranos y veteranas que nos escuchan, como diría Spinetta, vuelvo a repetirlo, ni una triste sombra quedará. Porque lamentablemente también son culpables hasta gobiernos como este, que se callan la boca. No dicen nada. Es por omisión el problema. Y cuando vos no te la jugaste por miedo, después la historia te va a decir que vos también sos un criminal. Que vos colaboraste con tu silencio al no decir la verdad. Porque se sabe que se esperan los votos y bueno, y está todo ese tema, ¿no? De la capitalización electoral. Pero acá no estoy escuchando a nadie, ¿eh? De la prensa ni que hablar. No esperes nada de la prensa porque está cooptada por esta hegemonía. Y además hay mucha gente que no está preparada para analizar estos temas. Y no sé cuántos uruguayos están investigando en serio todo esto. En esos 3 años que yo te digo que habría que empezar a plantearnos que nos indican que nunca murió esta guerra entre el socialismo marxista y el liberalismo, son los años 90, 92, 96. En el año 1990 se crea para toda América Latina el Foro de San Pablo. En 1990, el señor Fidel Castro, a raíz de la caída de la Unión Soviética, 1989, le dice a un jovencito llamado Ignacio Lula da Silva, líder promisorio del PT, del Partido de los Trabajadores, empleado siderúrgico, un revoltoso de la siderurgia de San Pablo, le dice, che, sería muy bueno empezar a hacer un foro, una especie de internacional, porque se nos cayó la internacional comunista. ¿Se acuerdan ustedes? Muchos también veteranas y veteranos se acordarán de las internacionales comunistas, de las cuales participaba Ronnie Arismendi, por ejemplo, dentro del Partido Comunista, Jaime Pérez. Y esa internacional comunista eran las premisas, los mandamientos que se establecían desde el epicentro Unión Soviética y se irradiaba al mundo esa conducta política que estaba libretada, está libretada. Ese libreto se terminó porque se cayó la Unión Soviética, se cayó a pedazos, con un promedio de tasas de criminalidad que nunca hubo en la historia de la humanidad. La Unión Soviética cae con la vergonzante cifra de más de 30 millones de muertos bajo el régimen soviético, incrementado en el estalinismo, pero mirá que cada periodo fue sanguinario, Lenin también lo fue. Y ese régimen sanguinario mató 30 millones de personas que son sus propios compatriotas. No fueron en guerra, no fue la guerra de un país contra otro. Sus propios compatriotas en el poder mataron a 30 millones de compatriotas. Lo mismo Pol Pot, que mató el 23% de la población de Vietnam, régimen socialista marxista. Mao se lleva los galardones dorados, 62 millones de personas mató. ¿Por qué? Y porque no obedecían a las prerrogativas del libreto, no obedecen a las prerrogativas del relato, al que hay que obedecer. Y ahí está entonces la absoluta desaparición de esta libertad que muchos pensamos que es tan natural como la salida del sol o la luna. Foro de San Pablo, una suerte de organización de convenciones oficiales de todos los partidos de izquierda del continente. ¿Qué quiere decir? Una internacional del nuevo marxismo, implementada desde Cuba, pergeñada por el régimen castrista, pero a su vez muy sustentada por un promisorio dirigente de un país grandísimo como Brasil, Ignacio Lula da Silva. Y a su vez, un ingeniero social alemán, doctor en filosofía, que va instruyendo, que va adoctrinando al señor Chávez, un militar de bajo rango venezolano, que lo van a preparar para que haga la revolución bolivariana en Venezuela. ¿Viste cómo viene la mano? Convenciones y foros internacionales que se harán periódicamente, año a año. ¿Quiénes integran el Foro de San Pablo? Todas las izquierdas organizadas de América Latina. Las que fueron gobierno, las que no lo son, las que no pudieron ser. En el país, en Uruguay, ¿quiénes integran el Foro de San Pablo? Todo el Frente Amplio, en pleno. También el Partido de los Trabajadores y otras izquierdas
menores en cantidad de votos, ¿no? En contingencia de votantes, en contingente de votantes, perdón. Pero el Frente Amplio todo. Y básicamente, por supuesto, el Partido Comunista, Partido Socialista, que vuelve a estar en su etapa de socialismo marxista-leninista, a través de la línea de Olesker. Es decir, es un partido que volvió, porque el Partido Socialista, no sé si ustedes saben, siempre osciló entre si ser marxista o ser de la línea humanista de Jean Jaurès, el Partido Socialista francés, más humanista. Tuvo un periodo así. Fue aquel partido que nos resulta hasta venerable históricamente, de Emilio Frugoni y de José Díaz, que hasta colaboraron con el gobierno de José Valle y Ordóñez, ese viejo partido de origen uruguayo, fundado en 1910. Pero fue cambiando y fue mutando, y después asumió las premisas del marxismo. Después se llamó marxista y leninista. Vaya diferencia, ¿no? Y ahora es un partido que en su carta, sus estatutos, en sus estatutos ideológicos, se plantea un partido también marxista-leninista. Y agregale al MPP. No es casualidad que Mujica haya sido el mediador de aquella fantasmagórica tregua de paz de Colombia del presidente Santos con las FARC. ¿Dónde se hizo? En Cuba. ¿Quién fue el mediador? José Mujica. Integrante muy activo, uno de los, aquellos que me ven en cámara, uno de los filósofos de la nueva teoría. Sobre todo la práctica, ¿no? Más bien es como un Lenin, José Mujica. La teoría de Marx es Ernesto Laclau, un argentino, doctor en filosofía, obtiene su doctorado en la Universidad de Essex, y con su esposa, conjuntamente con Mufo, parecen una especie de Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir a la América Latina, y desarrollan una monumental obra de pensamiento abigarrada, compleja filosóficamente, pero ¿de qué hablan? Básicamente de simplificar el conocimiento a la gente, de darles las versiones simples y de convencerlos de que son un eterno sujeto revolucionario y que la revolución es permanente. No hay una finalidad, no hay un momento final único como si acá llegamos a la revolución, se dio acá. No, es un camino permanente, el camino es la recompensa. Entrar a caminar es la recompensa. En 1992 se escribe un bestseller de notable fama mundial, pobrecito, de triste fama, ¿no? El fin de la historia y el último hombre, de Francis Fukuyama. En este libro, este autor, sentenciaba el triunfo irreversible de la democracia capitalista como un hecho lineal, inalterable. Ahora sí, ganamos para siempre. Mentira. No se dio cuenta que no había terminado la guerra entre el marxismo y la democracia liberal, sino que había mutado, había cambiado de forma y de estrategia. El comunismo nunca murió, señores. Porque, como diría un amigo mío, que seguramente me estará escuchando, don Horacio, es el éxito del fracaso. Parece un oxímoron, ¿viste? El oxímoron es la figura gramatical que te conjuga el sujeto con el adjetivo, y se contradicen aparentemente, ¿no? Decir, ¿cómo puede haber éxito el fracaso? Y sí, cuando el fracaso perdura, cuando la mentira perdura, cuando el relato perdura, cuando la propaganda, el decir de Goebbels, se repite 1000 veces una mentira, se convierte en verdad, es un fracaso para el conocimiento humano, porque nos convierte en ignorantes y en sometidos, pero es un éxito de ese fracaso, que se impuso culturalmente ante las cosas que tendrían que ser las que se tendrían que imponer cotidianamente, la razonabilidad, los verdaderos principios de la ciencia, los investigadores serios, el pensamiento libre, el filosofar, pero el filosofar según las reglas de la razón, como nos enseñó Kant. Así que el comunismo nunca murió, sino que cayó en la Unión Soviética y asumió otras formas, como les decía. La intelectualidad liberal se entró a callar la boca en Occidente, bajó el perfil. Y ahí también hay una gran cuota de culpabilidad. Vamos a seguir con este tema. Seguramente seguimos mañana en otro espacio del programa. Lo voy a plantear para seguir mañana porque quiero entrar concretamente respecto a lo que nos dicen Agustín Laje y Nicolás Márquez en estos temas, muy puntualmente en el libro negro de la Nueva Izquierda, y después quiero adentrarme puntualmente en el Foro de San Pablo. ¿Cómo está organizado? ¿Quiénes lo financian? Ya te adelanto que las FARC son las que lo financian, por ejemplo, por eso te decía que no era casualidad lo de la negociación en Cuba de las FARC, con el señor José Mujica. Vamos rápidamente a la columna con el doctor Álvaro Ronco, que me mira, está serio y está como conmovido y sorprendido, y Maxi también. Pero es así, ¿no? Esto viene de larga data y estamos viviendo consecuencias bastante complicadas en este clima de desestabilización de modelos democráticos más republicanos como el que tenemos ahora. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias, Rubén, un gusto como siempre. Y hoy, las circunstancias han llevado a que viniera más tarde,
pero con la posibilidad de estar en vivo. Con lo cual celebro también. Espero que no te inflames demasiado de emoción por lo que dije, hablando de inflamación. De la inflamación vamos a hablar en unos minutos. Vamos rapidito, pero muy cortito, una pausa podrá ser, Maxi. Y venimos seguida, pues nos quedan 10 minutos más o menos. ¿En dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Una puesta al aire de CX30, Radio Nacional. Periodismo independiente, libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Guión y conducción de Rubén Moyano. Acompañar a tus seres queridos cuando no están bien requiere cariño y también profesionalismo. Por eso cada vez más personas eligen Acompaña.